La trompuda. Historia de la Casa de la Cultura de Zapotlanejo. La construcción de este edificio dio inicio en la segunda mitad del siglo XVIII, con la finalidad de servir como hospital para pobres y curato. Fue construido con mampostería de piedra y cantera gris de Zapotlanejo, su patio central circundado por un amplio corredor sostenido en 8 esplendorosos arcos, apoyado en esbeltas columnas de estilo toscano y colocado en pares, lo que le da un toque muy especial y hermoso en su diseño. Una vez que el edificio fue terminado, se utilizó también para impartir la doctrina por los clérigos de esta población. Fue hasta el inicio de la Guerra de Independencia cuando se utilizó como cárcel de los derrotados en la batalla de Puente de Calderón, así como de los sospechosos de apoyar la causa insurgente. Por tradición oral, se sabe que en este lugar durmió el cura Miguel Hidalgo antes del memorable día 17 de enero de 1811. Una vez consumada la independencia de México, el edificio nuevamente se convirtió en anexo de la parroquia y casa de clérigos y religiosos. Es hasta la época de las leyes de reforma cuando fueron expropiados todos los bienes de la iglesia, que toma las funciones como institución de gobierno, con el carácter de asistencia social y lugar de reposo para tropas y caminantes. En 1882, pasa a ser nuevamente un edificio administrado por el clero y permanece así hasta 1910. Iniciada la Revolución Mexicana fue posada y cuartel de tropas, para posteriormente volver a utilizarse como curato. Ahí se impartía catecismo, y en el lugar donde ocupa el auditorio, existía una bodega de granos que el pueblo entregaba como diezmo. Durante la Guerra Cristera se le habilitó como la prisión de un reo muy peculiar, San José Isabel Flores Varela, que por aquella época era el presbítero de Matatlán, el cual estuvo en la habitación que actualmente lleva su nombre. De allí fue sacado para su sacrificio. Fue hasta 1936 en que se instaló como escuela primaria para varones teniendo como razón social, Escuela Urbana Foránea número 157 para niños. Y en 1939 por un breve periodo fueron suspendidas las labores escolares debido al peligro que representaba el mal estado de los techos. Pero gracias al paso por este lugar del general Lázaro Cárdenas del Río, se logró el apoyo para su reconstrucción y con ello nuevamente quedó habilitada la escuela, durando en esa función hasta 1964. A partir de 1965 y compartiendo el edificio con la Escuela Primaria para Niñas Primitivo Tolentino Mancilla se fundó la primer secundaria del municipio de Zapotlanejo designándose como secundaria por cooperación. Licenciado Agustín Yáñez. Una vez finiquitado el carácter cooperativo continuó la secundaria bajo el mismo nombre, formalmente adjudicada a las autoridades educativas. Esta historia continuará en nuestro próximo video. Si te gusta este documental, visita la página La Trompuda y le das seguir. Esto nos ayuda para seguir publicando. De antemano gracias por su atención.